El desarrollo del presente video tiene como finalidad abordar los temas como la interpretación del derecho de propiedad y la consulta previa, referente a los derechos humanos. En el marco de la interpretación del derecho de propiedad, es importante establecer el análisis de la sentencia Caso Pueblo Indígena Sucuru y sus miembros versus Brasil, expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 5 de febrero del 2018. La sentencia del caso Pueblo Indígena Sucuru y sus miembros versus Brasil es una resolución de importante relevancia, expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se abordó todo lo relativo al territorio ancestral indígena en el marco de la protección de sus derechos. La problemática inicia con la demanda del pueblo indígena, fundamentada por la falta de protección y reconocimiento oficial de su territorio ancestral, que había dado lugar a que sus territorios sean ocupados por comunidades no indígenas. En el marco de su interpretación, la Corte determinó que la posesión tradicional que efectúan los pueblos indígenas equivale a un título de pleno dominio, lo que obliga al Estado a respetar su identidad cultural y su propiedad milenaria, en aras de otorgar un título colectivo sin interferencias. Como medidas de respuesta ante los hechos denunciados, la Corte ordenó la restitución de sus tierras ancestrales y señaló que se habían vulnerado los derechos como la identidad cultural, la propiedad colectiva y el acceso a una consulta previa, libre e informada. Este pronunciamiento de la Corte Interamericana nos deja un claro precedente que consiste en analizar por cuerda separada lo que concierne a la propiedad privada y a la propiedad comunal, esta última en virtud de su contexto amplio ligado a la autodeterminación de los pueblos, que las costumbres de los pueblos indígenas determinan conceptos de vinculación con su territorio y con todo lo que existe en el subsuelo, siendo esto esencial para garantizar la supervivencia social, cultural y económica de los pueblos indígenas. En ese sentido, no puede existir una separación de la naturaleza y la cultura, en virtud de que la cosmovisión indígena se determina como un conjunto de creencias y valores que articulan la vida social como parte de la identidad cultural. Por esa razón, la propiedad debe verse como un derecho colectivo, más allá de que beneficie de manera individual. Finalmente, es importante indicar que el derecho a la propiedad no es de protección absoluta, por lo cual, al existir conflictos de derechos, se pueden establecer ciertas limitaciones en el marco de la ponderación y proporcionalidad, formulando acuerdos culturales asertivos a través de una consulta previa, libre e informada. En el marco del derecho a la consulta previa, analizaremos la sentencia Pueblo Indígena Quichua de Sarayaku versus Ecuador, expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 27 de junio del 2012. La sentencia del caso Pueblo Indígena Quichua de Sarayaku versus Ecuador fue un pronunciamiento hito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en virtud de la denuncia interpuesta por la comunidad, que se centró en la violación a sus derechos referente al otorgamiento de un permiso por parte del Estado para realizar actividades petroleras dentro de su territorio, actividad que se realizó sin consentimiento y sin la aplicación de una consulta previa, libre e informada. En el desarrollo de la audiencia pública, la Corte fue señalando la evidente transgresión a los derechos que forman parte de la comunidad, de los cuales tres he considerado importantes. En primer lugar, la vulneración del derecho a la propiedad, toda vez que el Estado, al autorizar esta actividad, no brindó protección especial a su territorio ancestral, lo que es fundamental para la autodeterminación de las comunidades. En segundo lugar, está la vulneración del derecho a la vida y a la integridad personal, en virtud de que para realizar estas actividades petroleras utilizaron explosivos, perjudicando de esta manera la salud de muchas personas. Por último, está la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada, la cual es de vital importancia para lograr el consentimiento de las comunidades en el marco de ejercerse a través de un diálogo adecuadamente cultural. Con respecto a las resoluciones de la Corte, se determinaron algunas situaciones, señalando en primera instancia
el incumplimiento de los compromisos establecidos en la Convención Americana por parte del Estado ecuatoriano. Seguidamente, le ordenó adoptar medidas idóneas de consulta previa con la finalidad de asegurar el consentimiento de las comunidades, que se restituya también a través de medidas reparatorias los daños causados a la comunidad y finalmente que se investigue y se sancione a los responsables que profirieron amenazas y a los que violentaron los derechos humanos. El pronunciamiento de esta sentencia ha marcado un precedente significativo dentro del sistema interamericano de derechos humanos, al establecer una responsabilidad absoluta para los estados que no atienden la voluntad expresa de las comunidades indígenas dentro de su jurisdicción, que ante la falta de ordenamiento jurídico interno que lo avale, está el derecho internacional para hacerlo cumplir. En nuestro caso, Ecuador es un país plurinacional y multicultural que promueve su desarrollo basado en el buen vivir como tradición de los pueblos que les permita alcanzar una vida digna y que guarde armonía con el universo y el ser humano. En contexto general, se lo podría catalogar como un triunfo en el campo de los derechos humanos, pero difícil de llegar a garantizarlos. En ese sentido, podemos indicar que una consulta previa, libre e informada y de buena fe es un derecho colectivo que faculta el desarrollo de los pueblos, que no es más que considerar el pensamiento de las comunidades y que su voz y voto sean parte de las decisiones del Estado. Por otro lado, está el consentimiento de las comunidades, y para que surta efecto, debe existir un diálogo permanente. No solo basta con la obtención del permiso por parte de ellos, sino la oportunidad de que participen activa y libremente en las actividades que se están realizando y que les podrían afectar. Todos los derechos son interdependientes y se encuentran interrelacionados, es decir, no pueden separarse. En razón de ello, ambos temas planteados guardan relación, en virtud de que no se puede disfrutar de una vida plena de un territorio ancestral cuando el Estado promueve acciones con el ánimo de ocupar estos territorios sin consultar previamente a la comunidad. Bajo este contexto, toda actividad que incluya a los pueblos indígenas y nacionalidades debe tener un diálogo cultural con una proposición de procedimientos culturalmente adecuados y que no se sujete a procedimientos estandarizados.